con el apoyo del Global Road Safety Partnership, GRSP, venimos trabajando desde este año, desde 2021, en hacer visible y tratar de cambiar un factor de riesgo, probablemente el más crítico a nivel internacional y obviamente en Colombia, que es el exceso de velocidad. Estamos pues reunidos en una problemática que es también para nuestro país bastante especial y bastante relevante, y tiene que ver con la seguridad vial de nuestros ciclistas. Tenemos unos invitados realmente muy relevantes en términos de su compromiso con este tipo de causa, con ese trabajo por la seguridad vial. Creo que prácticamente todos son ciclistas, se la pasan en bicicleta. Digamos que hoy vamos entonces a estar desde la Universidad de los Andes, Mónica Pachón y yo, que trabajamos en el proyecto. Mónica es profesora del Departamento de Diseño, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería, y Mónica y yo también nos la pasamos en bicicleta en Bogotá. Entonces sabemos un poco de qué se trata, los desafíos que tenemos, y queremos pues generar esta discusión para seguir de alguna manera construyendo elementos que nos permitan salvar vidas. Para los que no lo saben, yo fui secretario también de movilidad de 2016 a 2019 y tuve pues la oportunidad de promover políticas públicas en torno a la seguridad vial. Para mí, digamos que esa sería como la introducción general. Vamos a trabajar 2 horitas y pues la idea esencial es oír a nuestros invitados y poder aprender de lo que ellos están haciendo, poder aprender de su experiencia y entender un poco pues la importancia de que en nuestra sociedad modifiquemos la percepción y los comportamientos frente a este tema. Gracias, Juan Pablo, y bienvenidos todos. Estamos súper felices de estar acá compartiendo este espacio en conjunto. Le damos la bienvenida a Fran Vera de las Damas de la Bici. Fran es diseñadora, asesora de imagen, artista, mejor dicho, gestora cultural y gestora ambiental. Siempre ha tenido este rol súper activo en el mundo de la economía, ¿no?, circular. Eso la ha impulsado a investigar, crear proyectos sostenibles, y pues lidera esta organización y replantea la movilidad, ¿no?, para las mujeres, y digamos tiene una agenda muy interesante que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenida, Fran, si quieres decir, saludar a nuestros invitados. Gracias, muy buenas tardes para todas las personas asistentes. Gracias, Mónica, gracias, Juan Pablo, por haber pensado en mí o en nosotros, los Damas de la Bici. Invitarnos de nuevo a estos espacios que nos encanta compartir. Como ya Mónica lo decía, yo no soy ninguna especialista en movilidad, es decir, mis estudios no están basados en eso, pero sí la inquietud como ciudadana y como mujer que se mueve en un medio sostenible, pues ha hecho que investiguemos mucho acerca de todos estos temas que nos interesan a todos, no solo a los ciclistas, quiero aclarar, porque realmente la movilidad es un asunto de todos, y esto es algo que debemos entender todos, ¿sí? No solo se trata de cómo me muevo yo independiente del medio de transporte en el que me mueva, sino de cómo nos movemos todos para que la ciudad realmente funcione, sea óptima, sea armoniosa para todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Can. Quisiera darle también la bienvenida desde Medellín a Mauricio Mesa de Ciclas. Mauricio es administrador de empresas con especialización en gerencia social y gestión de la innovación tecnológica. Hace 10 años se cambió, como él dice en su biografía, la corbata y los zapatos para promover esta actividad.
tiene una serie de actividades también en Medellín que se llaman Cicleadas, que nos va a contar un poco qué hace el colectivo de Mauricio y cómo ha trabajado. Bienvenido, Mauricio. Porfa, si quieres, preséntate y saludas a nuestra audiencia y a los demás invitados. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todas. Sí, no, pues no es el colectivo Mauricio. Mauricio está en el colectivo que es de todos y que hace 11 años estamos trabajando en Medellín para promocionar este medio de transporte de una forma urbana que nos sirva como transporte activo en la ciudad. Una ciudad con muchas lomas, con muchas motos y con muchas ganas y mucha necesidad de cambiar su movilidad y no solamente pues como depender del sistema integrado de transporte que es muy afamado y pues tiene el único metro en Medellín, en Colombia, el sistema público de bicicletas, pero también las posibilidades de que las personas utilicemos la bicicleta como medio de transporte y dejemos el carro y la moto atrás. Super, Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Quiero darle también la bienvenida a Hernán Amaya. Hernán es ciclista profesional, miembro del Comité de Disciplina de la Asociación Colombiana de Ciclistas. Ha trabajado mucho en políticas públicas de respeto al ciclista en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el Ministerio de Transporte. Bienvenido, Hernán, super ciclista. Aquí entre ciclistas aficionados. Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Muy orgulloso de participar en este tipo de eventos. Nosotros venimos en representación de la Asociación Colombiana de Ciclistas. Prácticamente nace como en el año 2016-17 como un instrumento promotor del ciclismo para hacerlo mejor, más grande. Y pues cuando se habla de ciclismo se habla de todos estos lineamientos de políticas públicas en cuanto a biciusuarios, al ciclismo de alto rendimiento, a todo lo que tiene que ver con el manejo de la bicicleta y todos estos temas viales. Muy agradecido que nos hayan invitado para participar de todas estas políticas viales. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernán, por tu participación. Quiero darle la bienvenida a Emiro Romero de la Fundación Gero, director de la Fundación, que busca sensibilizar a todas las personas sobre la vida de los ciclistas, promover el uso responsable de la bicicleta, la seguridad vial y la conveniencia en las vías y el apoyo de escuelas de ciclismo. Bienvenido, Emiro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentos de poder participar en este tipo de foros, debates. Siempre la promoción del uso de la bicicleta acompañado con temas de seguridad vial, pues es importante que se le den espacios. Por aquí varias conocidas, caras conocidas, Francisco, Juan Pablo, Fran Vera, que hemos hecho por ahí varias actividades desde hace 4 años que llevamos nosotros, digamos, funcionando. Y nosotros empezamos desde un siniestro vial, donde fallece un familiar. Y a raíz de esto, pues, empieza uno a analizar muchos temas asociados con temas de seguridad vial, pero al mismo tiempo la importancia de promover el uso de la bicicleta. No por ir en una bicicleta tenemos que estar como inmersos en un siniestro vial. Entonces, a raíz de esto, pues promovemos la movilidad sostenible, la cultura vial, el respeto entre los diferentes actores viales. Y adicionalmente apoyamos escuelas de ciclismo, 3 escuelas en Boyacá, una en Cundinamarca y actualmente un equipo de ciclismo femenino, que todos invitados este domingo a la llegada de la Vuelta a Colombia, que llega al Parque Nacional. Mil gracias, Emiro, por esa invitación y también por tu trabajo con la Fundación Gero. Finalmente quiero darle la bienvenida a Francisco Domínguez. Francisco es comunicador social, es palmireño, ¿se dice así? ¿Cómo se dice, Francisco? ¿Se dice así? Vallecaucano. Se dice palmirano. Palmirano. O palmireño también se puede utilizar.
Bueno, mi ignorancia es atroz en estos gentilicios. Tiene una gran trayectoria en comunicación, en publicidad y mercadeo. Durante 12 años ha asesorado marcas en trabajo de posicionamiento y rentabilidad. Francisco fue un ciclista que tuvo un accidente en el año 2020 y a raíz de ese accidente se ha dedicado a hacer activismo, diría yo, por la seguridad vial de los ciclistas y, y ha sido muy importante en esa interacción con el municipio de Palmira. Quisiera, Francisco, que me ayudaras en esta presentación y nos contaras un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias a todos, a ti, Mónica, a Juan Pablo, a Emiro, a los otros compañeros que están hoy alimentando este debate. Sí, soy un ciclista aficionado que lastimosamente el año pasado, exactamente el 8 de octubre, un carro fantasma me atropelló, dejándome en una condición pues poco complicada, sin movilidad en la mitad de mi cuerpo. Hoy pues gracias también al espíritu y las ganas de pararme, pues ya estoy empezando a caminar con un bastón. Y pues ya me estoy montando en la bicicleta, en un simulador, estoy empezando a montar. En ese momento mi sueño era llegar a Medellín, antes de que me pasara todo esto, llegar a Medellín en bicicleta, era como uno de mis propósitos. Y bueno, pues pasó lo que pasó, pero bueno, en este momento estamos luchando, haciendo visible también una cantidad de situaciones con ciclistas que pasan en todo el país y quedan impunes. Entonces, pues he empezado como a volverme un poco abanderado de víctimas de siniestros viales, sobre todo en ciclistas. También he empezado a generar un espacio con Emiro y con otras personas donde debatimos sobre diferentes problemáticas que vivimos todos los ciclistas y personas del medio. Muchas gracias por abrir este debate, por abrir estos espacios, estos foros, son súper importantes para seguir dejando el mensaje y creando país. Francisco, gracias a ti por estar con nosotros y gracias porque Francisco va a narrar su testimonio, que para nosotros es muy importante y creo que fundamental para entender las consecuencias tan difíciles que enfrentan día a día los ciclistas, ¿no? Profesionales, aficionados, aquellos que van a su trabajo en cicla y que de pronto sufren estos siniestros que tienen consecuencias vitales muy difíciles. Quisiera saludar a Fabián Munar, que por fin se pudo conectar. Hola Fabián, ¿cómo estás? Fabián es del colectivo Súbase a la Bici, administrador público, especialista en gestión y planeación urbana y regional, es asesor en políticas de movilidad activa, es líder y fundador de esta organización, Súbase a la Bici. Bienvenido. Han realizado muchas actividades, Fabián. Por favor, si te puedes presentar. Hola a todos, buenas noches. Pues un gusto estar aquí en este espacio. Tuve un problema con el link, pero pues ahora viendo pues a las personalidades que nos acompañan, pues un saludo a personas que admiro, aprecio y he seguido muchísimo durante varios tiempo. Entonces un saludo para todos ellos, para todas ellas, colegas, en esta lucha por hacer que más gente se decida a moverse en bicicleta, a moverse lento, pero con tiempos muy justos, muy determinados, que creo yo que es la mejor, el mejor valor de la bicicleta es que más o menos te dice verdaderamente a qué horas llegas y eso no lo puede hacer ningún otro medio de transporte. Entonces, hoy que el tema es velocidad, creo que la velocidad que tiene la bicicleta es la mejor de todas porque es una velocidad confiable en términos de tiempo. Gracias, Fabián, por tu introducción. Ahora entonces quisiéramos darle la palabra a Juan Pablo Carejo, nuestro profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, que nos va a dar una introducción al tema de velocidad y bicicletas y pues
con su experiencia vamos a contextualizar un poco esta conversación que luego vamos a abrir a nuestros invitados. Entonces, Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todos los que nos acompañan, también caras conocidas, hemos trabajado juntos, hemos tratado de, digamos, de generar un mayor uso de la bicicleta, un uso más seguro, desde varios escenarios. Y bueno, yo creo que a veces pasan unas tragedias increíbles, muy dolorosas, que hacen que uno se cuestione personalmente si qué tan buena idea es decirle a los jóvenes, decirle a la sociedad colombiana que se metan en la bicicleta, ya sea a nivel de deporte, a nivel de recreación, a nivel de el viaje cotidiano, porque pues el ciclista se enfrenta a desafíos complejos que van ligados a su seguridad personal. Y eso es un poco lo que, digamos que yo soy muy optimista y me pongo muy feliz de ver cómo en Colombia, en todas las ciudades, se viene avanzando en ese uso y en ese amor hacia la bicicleta, pero también hay temas bien difíciles. Entonces se cuestiona mucho el tema de la seguridad vial, se cuestiona mucho el tema de la seguridad personal, se cuestiona mucho el tema de la calidad del aire, y un poco la pregunta es si es más saludable, si es mejor andar en bicicleta o realmente las condiciones nos están dando. Y pues, como les digo, a veces uno se siente optimista porque se ve el avance en muchos campos, pero también a veces hay unas tragedias que a uno lo impactan bastante y lo cuestionan. Entonces, pues realmente lo que queremos hoy es, sobre todo, oír a nuestros protagonistas que tienen muchas historias, que tienen muchos puntos de vista. Yo de pronto simplemente quisiera comentarles un poquito sobre la seguridad vial y la velocidad en torno a la bicicleta, como un elemento inicial de reflexión y como, digamos que ese va a ser un poco el foco que queremos trabajar el día de hoy. Entonces voy a hacer una presentación muy cortica sobre eso. Bueno, lo primero, yo aquí tengo unos datos de Bogotá, pero yo sé que, y eso es muy estimulante, muchísimas ciudades en Colombia están muy comprometidas con la bicicleta. Francisco en el Valle del Cauca, en Cali, están avanzando mucho en los temas de ciclorrutas. En Medellín, ni se diga, Medellín además tiene unos íconos como Encicla, ha venido consolidando unos espacios para la gente increíbles de apropiación de las vías en las tardes, noches, un crecimiento también de las redes ciclorrutas. Pero entonces aquí yo quería como mostrarles unos datos específicos. Este es el caso de Bogotá. Bogotá en 2011, de acuerdo con una encuesta pues muy completa que se hace de transporte cada 4 años, planteaba que teníamos cerca de 600.000 viajes en bicicleta y ya tenemos 1.200.000. Tenemos el doble de viajes. Y 1.200.000 viajes puede ser una de las ciudades que más ciclistas mueve al día. Obviamente tenemos ciudades, Ámsterdam y Copenhague y todas estas que son muy famosas, que mueven altísimos porcentajes, probablemente 40, 50% de viajes en bicicleta. En Bogotá es apenas menos del 7%, pero en cantidad de usuarios es realmente impresionante. Y yo creo que con la pandemia y con las medidas que se tomaron de crear nuevos corredores, Bogotá
tiene un uso de bicicleta pues realmente muy bueno y es un ejemplo a nivel internacional. Ustedes ven ahí en la gráfica cómo pues París tiene cerca de 800.000, Ámsterdam, de la que se habla tanto, tiene un poco menos de 700.000 ciclistas al día, y Bogotá, como les decía, pues 1.200.000. Entonces ahí tenemos esa reflexión sobre tanto estímulo, tanto discurso hacia el uso de la bicicleta, como seguimos generando una transformación de todo nuestro sistema vial para darles espacio al uso seguro de la bicicleta. En el caso nuestro en Bogotá, una cosa que ayuda mucho a ese crecimiento del uso de la bicicleta es la red de ciclorrutas. Esos más de 600 kilómetros de ciclorruta hacen que prácticamente el 80% de los bogotanos estén a menos de 10 minutos de una ciclorruta. Y con las ciclovías temporales, pues esto se mejoró bastante. Entonces, si ustedes ven ese mapita, ahí ustedes ven el buffer de cercanía de las ciclorrutas y vemos cómo pues realmente tenemos algo de que sentirnos orgullosos y algo que contribuye a ese crecimiento. Sin embargo, pues en los temas de seguridad vial estamos teniendo unas cifras bastante críticas. Estos son los datos a nivel colombiano de los siniestros viales. Entonces, fíjense cómo hemos venido aumentando. Uno podría decir, bueno, es en parte comprensible, ya que está creciendo mucho el uso, pero pues realmente pues la situación es preocupante. En el 2020, el año de la pandemia, 456 fatalidades, y en el año 2021 creo que ya nos estamos acercando también a esas cifras. Y una de las cosas que uno puede observar es realmente cuando empieza a analizar los siniestros, cómo se están generando y cuáles son los riesgos que se tienen en torno a los ciclistas. Entonces ustedes ven en esa matriz lo que tiene por un lado son las víctimas y por otro lado quienes fueron los causantes del siniestro principal. Y ustedes ven los ciclistas, 96 fatalidades en Colombia de ciclistas fueron atropello de motociclista. Sin embargo, lo más crítico fueron estos 114 fatalidades en donde estaba involucrado un camión y estos 48 en donde estaba involucrado un vehículo de transporte público. Y eso es muy similar para las grandes ciudades. Estos ya son los datos de Bogotá. En Bogotá también venimos creciendo con el número de fatalidades. En 2020 se alcanzaron 72. Este año están disparadas las fatalidades de ciclistas. Y aquí nuevamente, la mayor cantidad de fatalidades de ciclistas fueron una interrelación con vehículos de carga y con vehículos pesados. Y ya, digamos, para cerrar un poco desde nuestra responsabilidad, nuestro trabajo de investigadores, pues un poco ver qué es lo que se está planteando como soluciones, qué es lo que eventualmente son los principales riesgos y cuáles son las medidas que se están tomando que resultan ser efectivas. Entonces, lo primero que sale ahí es el tema de velocidad. Cuando uno mira las causas, esto estamos retomando un documento bien interesante que les recomiendo, Cyclist Safety, de la Organización Mundial de la Salud. Resalta el documento el tema de la velocidad, como digamos que el elemento que genera ese riesgo son las velocidades tan diferentes a las cuales andan los vehículos por una vía. Por eso la importancia de segregar y de que tengamos espacios dedicados con vehículos que van a las mismas velocidades. Ustedes ven ahí un dato, la probabilidad que un ciclista sea víctima de un siniestro fatal se eleva 11 veces
cuando el vehículo va a más de 60 kilómetros por hora y 16 veces cuando va a más de 80 kilómetros por hora. El consumo de alcohol, aquí ya estamos hablando de algo que tiene que ver con la responsabilidad del ciclista. Eso, de acuerdo con este estudio, también es algo importante. Esto ya no estamos hablando de los conductores de vehículos motorizados. Y el otro tema que resalta la Organización Mundial de la Salud es el tema del casco, que es una vieja discusión que también vale la pena tenerla por ahí. Y este fue una tablita que saqué de ese estudio que me pareció bien interesante. Entonces lo que ustedes ven ahí es tipos de medidas relacionadas con velocidades seguras, con vías seguras, con vehículos seguros y con usuarios seguros. ¿Qué es lo que nos dice esto? Entonces, en verde están las medidas, digamos, que han resultado por las investigaciones como las más efectivas. Entonces, ustedes ven ahí la reducción de límites de velocidad, aparece como la más segura para los ciclistas, la segregación de carriles de buses, perdón, de carriles de bicicletas, o sea, las ciclorrutas. Para las bicicletas, lo que se recomienda mucho es que sea obligatorio que las bicicletas tengan luces, y para los usuarios, una de las cosas que más se recomienda es que usen casco. Ustedes ven ahí diferentes medidas, tanto de mejoramiento de las vías, qué más se puede hacer con los vehículos. Entonces, por ejemplo, ahí se habla de mejorar los espejos de las tractomulas, airbags, bueno, cualquier tipo de iniciativas para mejorar los vehículos, pero también para mejorar el comportamiento de los usuarios. Y entonces, pues, digamos que terminamos un poco con algunas recomendaciones fuertes que se han venido trabajando ya en Colombia, pero que definitivamente necesitan ser reforzadas. ¿Por qué sucede ese riesgo tan grande entre el vehículo pesado y la bicicleta o la moto? Por el famoso efecto Venturi, que se genera cuando los vehículos no respetan un mínimo de distancia entre los ciclistas. Ese mínimo se ha establecido en 1.5 metros. Entonces, pues una tractomula que va a 50 kilómetros por hora en adelante y está muy cerca al ciclista genera un túnel de viento que lo que hace es que le hace perder el equilibrio a los ciclistas, y ahí es donde se generan los gravísimos peligros y los siniestros. Entonces, eso era como lo que quería compartir con ustedes, como dar una visión general, resaltar, como les decía, la problemática de la velocidad de los vehículos pesados, y de alguna manera también poner sobre la mesa que en nuestras ciudades, y aquí además de las que mencioné, está Bucaramanga, está Barranquilla, hay ciudades que están metiéndole la ficha al espacio para la bicicleta, que es algo que también es una recomendación importante. Entonces, pues Mónica, ya con esa introducción entramos a la parte importante de nuestro conversatorio, que es conocer un poco esa visión de nuestros invitados. Así es, gracias Juan Pablo por esa introducción y por esos datos. Sabemos que muchas de las organizaciones que están acá son promotores del uso de la bici, de la movilidad sostenible, pero también tenemos dos organizaciones que son una persona y una organización que están en esa lucha por la victimización que sufrimos diariamente en números que van incrementando. Miro, quiero darte la palabra para que nos des un testimonio de esa lucha, que nos cuentes un poco qué ocurrió, cuál es el origen de la Fundación Gero y cómo ha sido ese camino de
de hacer, ¿no? Activismo por este tema. Luego, entonces, le damos la palabra a Francisco. Emiro, ¿tienes 5 minutos? Vale, muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos hace 4 años, el 12 de septiembre del 2017. Éramos ciclistas aficionados, como muchos en la ciudad de Bogotá, que en la madrugada, tipo 4:30, 5 de la mañana, sale a hacer una actividad física en bicicleta antes de ir al trabajo. En ese momento, ese día, yo no pude asistir, asistió mi hermano con un amigo y fueron al Alto de Patios. Y más o menos eran las 5:30 de la mañana y en la 87,4, en la casa que comúnmente y punto de encuentro de ciclistas se conoce como Belisario, un vehículo a alta velocidad y al parecer con elementos distractores al conducir, como el teléfono móvil, conducción distraída, que normalmente se conoce. No toma la curva que hay en esta 87,4, que es donde hoy en día pusieron como, después de este siniestro, pusieron unos reductores de velocidad, atropella a mi hermano. Y mi hermano inmediatamente fallece, dada la alta velocidad. Entonces aquí es cuando ya entra lo que Juan Pablo exponía, de lo que ocurre cuando un vehículo atropella a un ciclista o un actor vulnerable, un peatón o motociclista, a estas velocidades. Es muy difícil sobrevivir. Mi hermano murió instantáneamente y a raíz de este siniestro de tránsito, con esta tragedia familiar, creamos la fundación. Primero, pues entendiendo un poco el tema de la seguridad vial, velocidad, distracción, otros factores que se han presentado obviamente en otros siniestros viales como microsueños, alcohol, sí, digamos otras causas que de hecho la Organización Mundial de la Salud las tiene establecidas. Y luego el uso de la bicicleta. Pues primero hay que entender que nosotros lo que planteamos es que la bicicleta no tenía la culpa, o sea, que él no por andar en bicicleta tenía derecho a fallecer en una vía, así como muchos ciclistas que andamos tanto a nivel urbano como a nivel de carreteras entre municipios. Otra cosa importante, pues obviamente es el tema de la movilidad sostenible asociada con los objetivos de desarrollo sostenible, y eso lo vimos muy marcado en la pandemia. Las ciclorrutas que se añadieron a la red, la carrera séptima, la carrera novena, lo que permitía la bicicleta como medio de distanciamiento. Entonces ahí es cuando empezamos como a crear estos programas, fomentar el uso de la bicicleta, apoyar o de alguna forma incentivar, lograr las metas de los objetivos de desarrollo sostenible 11 y 13 principalmente. El tema de seguridad vial, cada vez vemos más ciclistas en las vías, no solamente por la pandemia, sino aquí por todo el trabajo que hacen los compañeros de cada vez de incentivar más el uso de la bicicleta, más invitando a todas las personas a usar la bicicleta, ya sea como medio de transporte o como medio urbano. Las mismas ciclorrutas que se empiezan a implementar. Ciclorrutas, por ejemplo, donde hoy en día existen, pero antes habían siniestros viales. Y ahí vemos diferentes conductas que cometemos todos los actores viales. Porque yo también como ciclista muchas veces veo que no usamos el casco, que no somos visibles en la vía, desconocemos la norma, la ley 1811, no somos visibles. Para mí es un factor súper clave el tema de ser visible en la vía. Una luz roja atrás, luz blanca adelante, elementos reflectivos. Muchas veces vemos hasta ciclistas que llevan ver ropa completamente negra, está de madrugada y no llevan una luz. Entonces, todos estos temas es como lo que nosotros de alguna forma vamos promoviendo.
Y ya en el caso de los conductores, pues la distancia que comentaba Juan Pablo, el 1.5 metros, que nos parece súper clave, que siempre nos respeten esa distancia en un adelantamiento y como dice Rigoberto Urán, 2 minuticos, más paciencia, más planeación en los viajes. Entonces, si yo planeo mi viaje, voy como conductor, no tengo que estar con ese afán de llegar a mi destino, a mi reunión, a mi cita, y ahí es en ese afán, mientras chateo y todo eso, es cuando se presentan estos siniestros viales. Entonces, el 1.5 metros, disminuir la velocidad. Yo he visto, por ejemplo, que hay vías que se les ha disminuido la velocidad. He visto campañas a nivel mundial que la velocidad, la que más promueven es ni siquiera 50, es 30. En las zonas más congestionadas, más puntos álgidos de la ciudad, la velocidad debería ser 30. Entonces, digamos que al final son muchas aristas desde el punto de vista de cada actor vial que se debe trabajar. Mil gracias, Emiro, por tu intervención y por la honra a la memoria de tu hermano Gerardo Arturo Romero, que pues no está con nosotros, tenía 35 años. Estos accidentes no deben ocurrir. Es realmente una tragedia para todos, para todas las familias y pues agradecemos mucho tu trabajo, realmente creo que es un trabajo muy importante y queremos unirnos a esa batalla, ¿no? De lograr tener un espacio seguro para todos los actores viales. Muchísimas gracias, Emiro. Le doy la palabra a Francisco. Francisco es un sobreviviente de un siniestro vial y pues quiero darle la palabra para que nos cuente su testimonio. Francisco. Hola, muchas gracias por abrir este espacio, por dejarme compartir mi historia, que espero pues cada vez que la cuente, ojalá a alguien le cambie un poco el chip y piense que en esa bicicleta va una familia, va una persona que tiene sueños. No sé si están viendo la pantalla, ¿sí se proyectó? Sí, estamos Perfecto. viendo tu pantalla. Ok, esta fue mi última foto montando mi bicicleta. Eso fue el 8 de octubre del 2020. En ese momento eran las 6, más o menos 6:45 de la mañana. Este era un grupo con el que yo constantemente salía, un grupo de señores, y compartía pues como parte de mi entrenamiento con ellos. 6 horas después, perdón, no. 6 horas después estaba en una clínica porque un imprudente en un carro quiso adelantarse a otro carro y no le importó que viniéramos todos en fila india, nos invadió el carril, todos mis compañeros alcanzaron a salir, yo me alcancé a enredar con uno de mis compañeros y el carro me atropelló. 6 horas después estaba en la clínica Imbanaco, estaban en este momento haciendo una resonancia de toda mi columna, porque este carro me dejó 7 vértebras fracturadas, me dejó casi todas las vértebras del cuello fracturadas, me estalló la vértebra T12 y eso me hizo comprimir la médula espinal a la altura del ombligo, dejándome sin movilidad desde el ombligo hasta la punta de mis pies. Y aquí yo empiezo a contar mi historia porque pienso que es muy importante que quede este precedente. Estos fueron días después con una fisioterapeuta que me acompañó casi toda mi estancia en esa clínica. Esa fue la primera vez que me sentaron en la cama. Todavía conservaba un poco de masa muscular en mis piernas. Me tenían que levantar entre 2 personas. Y aquí a los 22 días, mi fisioterapeuta en casa me ayudó a levantarme.
me pude parar por primera vez después de 22 días. Con mucha berraquera me pude como apoyarme mucho en mis brazos y levantar. Se fue el primer mes, exactamente el 8 de noviembre estuve en mi primer control. Ahí estaban 2 de mis fisioterapeutas, mi cirujano de columna y mi hermana, acompañándome en todo este proceso. Todavía no sabíamos si iba a volver a caminar o no. Digamos que toda esta idea la he empezado a meter como una idea de entrenamiento. Tengo que volver otra vez a capacitar mi cuerpo para volver a caminar. Eso ha sido como parte del proceso con mis fisioterapeutas, todo lo que he tenido que hacer. A los 6 meses pude dar los primeros pasos, ya como un niño pequeño pegado a una pared, ya pude empezar a dar mis primeros pasos, empezar a caminar. Mi historia es muy similar a la de muchos, solo que en algún momento hablaba con Emiro y soy de los pocos sobrevivientes después de que un carro atropelle a un ciclista. Creo que como el 30% de los ciclistas sobrevivimos a un impacto. Pues nada, yo pienso que mi historia se repite todos los días en este país. La gran mayoría mueren, quedan en la impunidad. Y yo lo que me he pasado este tiempo es 11 meses, ya voy para un año reflexionando en qué puede cambiar esto. O sea, uno nunca magnifica lo que está pasando y lo que va a pasar hasta que lo vive. Ahorita mi familia es más consciente de ir a unas distancias prudentes, en manejar a unas velocidades prudentes, en saber también y entender que la persona que va ahí puede ser Francisco. Entonces ya, por lo menos en mi familia, hay mucha conciencia en pro del ciclista. Y nada, pues es súper alarmante todo lo que vivimos. Todo lo que vivimos es terrible. Y pues me parece increíble también pues, que se abran estos espacios para que podamos empezar a debatir y a generar de alguna manera estrategias para cambiar un poco esta realidad. Gracias. Gracias a ti. Pues es un testimonio de vida impresionante, la verdad. Como dice Francisco, no son todas las personas las que sobreviven. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso cuando nos montamos en una bicicleta y tenemos alrededor actores viales que no nos reconocen como seres humanos, sino como estorbo. Las consecuencias son durísimas para todos. Y yo quisiera... Perdón, Mónica, yo quisiera anotar algo que se me escapó y creo que es como lo más importante. Sí, dale, Francisco. En mi historia hay algo y es que el tipo que me atropelló se voló. ¿Sí? El tipo se escapa. Y digamos que eso pasa constantemente. Se escapan y apareció a los 9 días después de una presión mediática muy fuerte. La gobernadora del Valle y muchos medios de comunicación se dieron cuenta de mi caso y se volvió como muy viral. Y por una ayuda de cámaras pudieron detectar más o menos la identidad del carro. A los 9 días se entrega al tipo, pero nunca dio la cara. Y en este momento mi caso está impune, como pasa constantemente en este país con todos. Y ahí también quiero hablar de un ciclista que murió al siguiente día de mi accidente, que fue el señor José Antonio Duarte en Chía, cuando un camión lo tiró de un puente y lo mató. Y el conductor en este momento está libre. Digamos que esto ha sido un debate que hemos empezado a generar con Emiro y hemos ya empezado a llamar a algunos representantes a la Cámara que están moviendo leyes en pro de los ciclistas, que la gran mayoría de los casos, si no son todos los casos, quedan impunes. Los que atentan contra los ciclistas quedan libres.
como está pasando en este momento en mi caso, con pruebas contundentes donde el tipo acepta y en este momento la fiscalía tiene el caso impune. Entonces, eso quería de pronto hacer una anotación porque me parece que es supremamente importante dentro de todo ese debate que ahorita me imagino va a iniciar. Gracias. Francisco, me parece muy importante el tema del control y cómo este tipo de accidentes no debería quedar en la impunidad y cómo la regulación o la falta de regulación hace más difícil esta lucha de las personas que son víctimas y que terminan ¿no? en una doble victimización a partir de la inacción del Estado. Para hablar un poco sobre esto, quisiera empezar ya a desarrollar algunas preguntas y darles la palabra y pues invitar a Juan Pablo obviamente a intervenir en todo esto. Y es la primera pregunta es cómo enfrentar ese problema de exceso de velocidad, como ciclistas, como activistas, como colectivos, hacemos esta lucha. Escuchamos obviamente a la Fundación, escuchamos a Francisco en esta búsqueda, ¿no? de alianzas, de diferentes actores, pero nos encantaría escuchar a todas las personas que están con nosotros hoy. Le voy a dar la palabra primero a Hernán Amaya, que nos cuente un poco desde la Asociación Colombiana cómo han emprendido este activismo en pro de la protección de los ciclistas y específicamente con respecto a la velocidad, Hernán. Sí, muy buenas tardes. Así como nos comentaba Juan Pablo, cuando nosotros vemos las cifras y miramos que, digamos, en estas dos modalidades de ciclismo que hay biciusuarios y ciclistas ya que de alta competencia o de recreación, pues son como dos modalidades y vemos que las cifras son bastante altas tanto en las ciudades como también en las carreteras, con los vehículos de carga, con los vehículos de medio de transporte, que es donde más se presentan este tipo de siniestros. La Asociación Colombiana de Ciclistas pues, ha venido tratando temas de sensibilización de la responsabilidad como actores viales pues, a todos los ciclistas de alto rendimiento. También se ha participado en campañas públicas. Hay un día, la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene un día específico para prácticamente reconocer las víctimas por accidentes de tránsito, que es el tercer domingo de cada noviembre de cada año. Este año va a ser el 21 de noviembre. Nosotros llevamos 4 años como Asociación Colombiana de Ciclistas, ahí inclusive ha participado aquí la Fundación Gero, que nos ha acompañado a hacer una manifestación de todas estas víctimas que se encuentran en lo que uno ve en las carreteras, el tema de las ciudades por el exceso de velocidad. Que como asociación que hemos planteado, pues que se solicite más presencia de autoridad en las vías, porque pues están las normas, está... este tema de la velocidad es un tema de conciencia ciudadana, es una actitud individual de que si yo llevo un carro, una moto, una bicicleta, pues puedo lesionar a alguien y pues en cierta medida se convierte en un arma, ¿cierto? En una fuente de que podemos lesionar a las demás personas, así como lo está exponiendo Francisco, que en cualquier momento pues queda uno lesionado o pues en casos más graves pues ya es el tema de la muerte del biciusuario, del ciclista. Entonces es también que exista mayor presencia porque pues las normas están hechas, están las señales de tránsito y también falta como legislar más frente al tema de la normativa en la velocidad, porque pues en las carreteras dice velocidad máxima 100 kilómetros, 80 kilómetros, 60 kilómetros, 30 kilómetros, pero no es lo mismo una tractomula cargada con cemento, con varilla, a una velocidad de 40, de 50 kilómetros que un carro que se pueda maniobrar, un carro particular que tiene más maniobrabilidad y por eso vemos que las cifras y las estadísticas que nos mostraba Juan Pablo, vemos que la mayor accidentalidad está con este tema del transporte de carga porque es de difícil conducción, hay puntos ciegos, el efecto Venturi, todavía nosotros vemos en las carreteras la guerra del centavo, los ciclistas ya de alta competencia estamos
todos los días luchando contra la guerra del centavo, que es la buseta del bus intermunicipal, que va parando donde quieren, le sacan la mano y atraviesan el bus sin importar que vengan ciclistas. Falta de conciencia, digamos, ciudadana frente a todo ese esquema de responsabilidad vial que tienen todos los actores viales. Pensando pues que los peatones utilicen sus puentes peatonales, sus andenes, los biciusuarios, ciclistas, pues no utilicen los andenes. Entonces vemos que no hay una responsabilidad vial y falta también de cultura y crear más conciencia frente a todo este tema de utilizar las vías correctas. Aquí en Bogotá hoy hay una campaña por el tema de Transmilenio. Los ciclistas ya prácticamente hay una gran mayoría que ya están utilizando las vías de Transmilenio. Estas son unas vías que son prohibidas para el uso de las bicicletas y no hay conciencia frente a ese tema. Entonces, nosotros también como ciclistas no cumplimos esos deberes, esos mínimos estándares que se deben cumplir para el respeto, y no es el tema tampoco solamente de velocidad, sino también es de cultura ciudadana y de concientización de cómo me comporto como actor vial. Si voy por el buen camino, si utilizo el casco, si utilizo los medios reflectivos, como nos decía Fabián, lo que están en las carreteras con los chalecos reflectivos. Pero de igual manera sí es de compartir, y pues la vida es de todos, y pues nosotros tenemos un lema que es en la vida todos queremos la vida. Sí, todos queremos la vida en la vida, y eso es un lema que está por encima, y las vidas siempre van a estar pendientes. Entonces es un tema más de llevarlo también a una, sí, hay que cerrarlo y llevarlo a una política pública de concientización y de seguir trabajando en este tema, porque todos somos partícipes como actores viales. Gracias, Hernán. Muy importante el aporte desde la asociación. Quisiera darle la palabra a Fran un poco para que complementemos esta historia en cuanto al activismo y cómo desde las organizaciones ustedes viven esta problemática y cuál es esa propuesta de cambio que se discute entre los biciusuarios. Mónica, si quieres antes, un poco para introducir ese elemento adicional que tiene el colectivo de Fran. Y creo que es una reflexión bonita, y es, nosotros, una de las cosas que quisiéramos como sociedad es tener una paridad de género en el uso de la bicicleta, que tuviéramos 50-50, así como 50% de la población de las ciudades y del país son mujeres, probablemente un poco más, pues sería de alguna manera lógico que 50% usaran la bicicleta, y realmente estamos lejos de esa paridad. Estamos más cerca como de 75%, 25%. En Bogotá y en otras ciudades es mucho más bajo, porque de alguna manera las mujeres sienten un temor, las mujeres son más cuidadosas con ellas mismas, son menos arriesgadas, son más prudentes, y pues en la medida en que logremos que haya más mujeres moviéndose en bicicleta, ese sería como un termómetro de que vamos avanzando en tener un sistema más seguro en bicicleta. Fran, tienes la palabra. Gracias, Mónica. Sí, Juan Pablo lo dice porque pues conoce el trabajo que hemos estado haciendo por los últimos 4 años, las damas de la bici. Es precisamente porque digamos que eso es el factor que nos hace diferentes o que marca una diferencia respecto a nosotras con respecto a los otros proyectos ciclistas o de mujeres ciclistas. Y es que por un lado, las damas de la bici, pues somos un proyecto pedagógico, y precisamente lo que hacemos es difundir todos estos temas que tenemos que saber todos como actores viales. Una de las cosas que siempre repito es que todos somos peatones, independiente del medio de transporte en que nos movamos. Pues, caramba, no todo el tiempo estamos en ese medio de transporte, todos tenemos que caminar, es decir que la velocidad nos puede afectar a todos, incluso a las personas que van en tu vehículo. De otro lado, respecto a la pregunta que hacías, Mónica, definitivamente
consideramos que hace mucha falta, muchísima falta, difusión de esa normatividad, porque es que nos damos cuenta, como mencionaba Hernán, están las normas, pero sucede que hay un fenómeno cultural nuestro que es bien particular, y es que normalmente empezamos a usar la bici porque en la casa había una. Con el carro no es diferente, empezamos a conducir porque en la casa había un carro, y resulta que nos enseñó el hermano, el papá, la mamá, qué sé yo, y mucha gente empezó a usar el carro sin saber cuál era la responsabilidad que conllevaba a eso, a usar un vehículo motorizado que representa no solo una responsabilidad, sino también un peligro en el caso de que no se conozca. Entonces, definitivamente sí consideramos que hace muchísima falta la difusión respecto a la normatividad existente. Uno le habla a la gente de la ley, del Código Nacional de Tránsito, y mucha gente ni siquiera lo lee y no pase. Se supone que debería conocerlo, no lo conoce. Es clarísimo que si nos movemos en un entorno, pues tenemos una responsabilidad vial, desde los peatones hasta los conductores de cualquier tipo de vehículo. Una de las cosas que nosotras hacemos como las damas de la bici en todas las campañas que hacemos es decirle a la gente o situar a la gente en la situación de ponerse en los pedales del otro. No solo como ciclista, sino que, caramba, si yo voy conduciendo un bloque que incluye la bicicleta, por supuesto, puedo estar pendiente de que estoy en un entorno, estoy impactando un entorno con las acciones que llevo. Definitivamente debo hacerme responsable de eso, a eso nos referimos con la responsabilidad vial. Nosotros como damas de la bici lo que siempre hacemos es decir, basamos nuestro proyecto e iniciamos afortunadamente en 2016 cuando sale la ley ProBici, la ley 1811, que modifica el Código de Tránsito. En ese momento tenemos el elemento principal para empezar a hacer nuestro activismo y es decirle a la gente, mire, conozcan, esto todos tenemos que saberlo, es ley nacional. Lo que hacemos es eso, nos basamos y todas las campañas que hacemos las basamos en el Código Nacional de Tránsito, en lo que debemos y no debemos hacer como actores viales, repito, independiente del medio de transporte que usamos. Y respecto a lo que mencionaba Juan Pablo, el 50-50, definitivamente este es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo muchas organizaciones de mujeres, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de la Mujer, porque definitivamente sí, nosotras lo repetimos todo el tiempo. En la medida en que seamos más mujeres en las vías, en la calle, en bicicleta, más seguras serán las vías. Fran, mil gracias. Me siento identificada con todo lo que dices. Creo que es muy importante tener en cuenta que, digamos, que los modos tienen formas de comportamiento distintas. Yo últimamente veo una cantidad de motocicletas en la ciclovía y me muero el susto y digo, no sé si esto es una buena idea y me da mucho miedo. Y pues la concientización sobre la ley es fundamental. Así como el comportamiento responsable como actores viales. Mauro, cuéntanos, te digo Mauro, pero es Mauricio, pero como estás Mauro así en tu nombre, No, me es tomo Jorge ese Mauricio. atrevimiento. Mauro, por Don favor, Jorge. cuéntanos un poco desde el caso Medellín, cómo ves este asunto y cómo es el activismo en torno a la protección de los ciclistas y la velocidad. Bueno, nosotros nacimos por un ciclopaseo, se llama Cicleada, escribimos colectivo Ciclas con S, de sí se puede, así, Ciclas. La Cicleada es un ciclopaseo multitudinario que se realiza todos los miércoles a las 8 de la noche, desde un barrio muy central en la ciudad, por diferentes rutas cada 8 días, que lo hace posible un equipo de voluntarios que cada lunes en la noche preparan una prerruta para que el martes sea publicada y dada a conocer nuestros mapas y todo lo que hacemos. Y desde ahí empieza nuestro activismo, sabiendo para dónde vamos el miércoles, desde el lunes, y escribiendo el martes en las redes sociales
para dónde vamos y por qué estamos rodando. Y estamos rodando para que se visibilice que en Medellín hay muchos ciclistas que comparten la vía y que exponen su vida ante el yugo automotor. Y a automotor me refiero a motos y carros, camiones, buses, etc. El miércoles nos reunimos más de 1000 ciclistas cada 8 días y damos testimonio de eso, reconocemos la ciudad y aportamos. En esos recorridos hay conversaciones, conversaciones internas, conversaciones desde los que estamos guiando, que tenemos megáfonos y evaluamos lo que sucede en la ciudad. Anoche, por ejemplo, miércoles pasamos por una nueva ciclorruta donde observábamos la segregación que el área metropolitana plantea y el acceso y la vulnerabilidad o la permeabilidad que tienen esas ciclorrutas frente a la invasión de carros y motos, ¿cierto? En un país y en una ciudad que estamos pensando en construirla y en construir el país y la ciudad para facilitar la velocidad y llegar en carro y moto rapidito, todos a las 8 de la mañana a trabajar, a marcar tarjeta. Si seguimos así, estamos colapsados desde las 6 de la mañana antes de empezar los pico y placa. No sé si ya empezaron en Bogotá, pero aquí ya empezaron y ya se colapsa la ciudad. Hasta las 11 de la mañana está grave y vuelve y juega a las 3, 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Nosotros en esas conversaciones mostramos a la gente la opción de la bicicleta como un medio de transporte en diferentes rutas y reconociendo la ciudad, mostrándole a los más novatos o a las más novatas que sí es posible llegar a cualquier parte en bicicleta a pesar de las lomas, a pesar de que no hay una infraestructura que está tejida en red, que hay cosas que uno dice, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Por qué dejan esto así? ¿Cierto? Si vamos a hablar de Visión Cero, que ustedes trabajaron en Bogotá y que aquí en Medellín la estamos trabajando o se está planteando trabajar, porque realmente tiene que afectar los diseños de vías, tiene que afectar esos puntos neurálgicos donde mapas de calor muestran que hay incidencia permanente de peatones, ciclistas y motociclistas. Cambiar la ciudad y cambiar las mentalidades de departamentos administrativos de planeación, que son los que dan el visto bueno final, trabajar en alcaldías donde infraestructura a veces ni habla con movilidad o con los que construyen infraestructura, ya sea automotor o para bicicletas. Y ahí les comento, todos somos ciclistas, no somos biciusuarios, porque usted no es un chacleta usuario, usted no es un bus usuario, etcétera. Somos ciclistas. No hay una diferenciación, ese es el vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Las llantas pequeñas o más grandes o más chiquitas, o la velocidad en la que usted está, o cómo se viste, cómo lo utiliza, ya eso es otra cosa. Pero todos somos ciclistas. Entonces, desde el ciclopaseo que nosotros hacemos, estamos educando y tratando de sensibilizar y de hacer un activismo. También hay esta participación, por ejemplo, es activismo también, y no es una promoción del colectivo Ciclas, porque es que el colectivo Ciclas hace parte incluso de una red nacional de personas que nos dedicamos a promocionar este medio de transporte, el vehículo, mi vehículo que está parqueado aquí atrásito. Entonces, la Bicirred Colombia aglutina a estos grupos, a estos colectivos, a estos activistas. Y, por ejemplo, ahora acabamos de tener un foro nacional de la bicicleta, ya vamos pues como en varias versiones, como en 5 o 6 versiones, que cada año reúnen los activistas de este medio de transporte. No se reúnen, o incluso pues muchos llegan también cicloviajeros, cicloturistas, pero no es un congreso deportivo, no estamos vendiendo licras o llantas súper especiales o la última bicicleta, no, estamos hablando de movilidad, de urbanismo, de las dificultades que hay para desplazarse y de los retos que nosotros tenemos como actores viales. También tenemos una biciescuela en la cual hacemos biciactivismo y animamos a más personas. Y ahorita que Fran hablaba
y chateaba con algunas compañeras, y es que los hombres es muy difícil que entendamos y que planteemos y hablemos de qué es rodar en la ciudad una mujer. Es totalmente diferente. Pues mis sentimientos o mi formación o mi machismo o mi hombría o mi forma de haberme criado en la ciudad es muy distinta a la de una mujer. Y, por ejemplo, hablaba de biciescuela. Nuestra biciescuela llevamos 8 años y el 98% de las aprendices son mujeres. ¿Por qué? Es una cosa cultural, ¿cierto? O sea, en la casa los niños juegan en la calle, balón y bicicleta, y en las niñas cocinita y enfermería o cosiendo, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que hay un reto enorme para descubrir la bicicleta como activismo, como que no solamente sea para descongestionar las ciudades, sino que también es para descongestionar el aire, para sentirse más vital, pues para llegar más rápido, por supuesto, pero a una velocidad más humana. Gracias, Mauricio. Súper interesante ese trabajo que están haciendo ustedes en Medellín. Quisiera darle la palabra a Fabián para que después logremos pasar a esos retos y obstáculos. Fabián. Hola, bueno, muy chévere y como irlos escuchando a todos. Yo quiero referirme sobre unos temas de pronto que podemos como conversar y alrededor de pues de la bicicleta y de las velocidades sobre los instrumentos. Ya nuestros compañeros hablaron sobre pues lo grave que y las implicaciones que tienen pues las velocidades para que nosotros los ciclistas, la exposición de Juan Pablo, lo lamentable hecho de Francisco y de Emilio, y pues la visión de Mauro y de Fran. A mí me gustaría mucho hablar sobre el tema de los instrumentos que parece que a nosotros los colombianos nos estamos pasando por la faja. Yo soy un fan de las cámaras salvavidas y a mí me gusta que hablemos las cosas sobre eso de que a nosotros los colombianos la verdad nos va disgustando muchísimo las cosas que sirven para poner en cintura a la gente. Entonces cuando aparecen instrumentos como las cámaras y nos indican que hay unos puntos donde están muriendo las personas, en las horas donde no va a haber nadie para vigilarlo, ¿sí? En las horas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana estamos perdiendo la mitad de los ciclistas en Bogotá. De las 65 personas que han muerto en Bogotá, suceden en las horas de la madrugada. Nadie vio nada, nadie dijo nada. Y estas personas mueren, como lo decía Francisco, y son carros fantasmas, son, peor aún, son buses de transporte público de los colombianos, de los bogotanos, que pagamos los bogotanos, pero que además pues no tenemos ningún reporte, no había cámara, no tenemos ni idea. Entonces, creo que eso hay que ponerle un poco de atención. Nuestros legisladores se volvieron expertos en pedirle a la Corte cómo hacer para que la gente no cumpla las normas de tránsito. Entonces, vaya gravedad. Y hay como para hacerle una cuña a Juan Pablo que se dio una pela por eso, fue madre, bien dura. Y empato eso con el tema de la embriaguez. Una de las cosas más importantes con el tema de las cámaras cámaras salvavidas es que a la gente hoy sabe que no los van a coger en ciertas carreteras y por ciertas calles a ciertas horas porque sencillamente pues no hay fuerza pública que esté todo el tiempo para mirar a que la gente cumpla las normas de tránsito. Pero a la cámara le tenían más miedo que a la misma embriaguez. Entonces quedaban en la detección, le llegaba la multa a la casa o finalmente podía estar metros más adelante con un reportaje hacia los oficiales de tránsito y pues quedaba ahí en ese tema. Porque esto a punta de señales de 30 y 50 no creo que vaya a funcionar de a mucho. Lo he visto en todas las ciudades del país y lo que he podido ver es que claramente donde el Waze le dice a la gente adelante una cámara de fotodetección, le reducimos la velocidad. Entonces, como para empezar a dar instrumentos sobre eso. Segundo fenómeno, tenemos a cientos de miles de personas practicando ciclismo en nuestras carreteras. Y las carreteras se han convertido en un escenario de disputa entre actores viales y de desconocimiento de las personas a disfrutar su país desde el medio de transporte que escogió. Y en este caso es la bicicleta o el medio de recreación que escogió.
Nosotros desde Subo Hacia la Bici realizamos unas rodadas de velocidad, salimos el lote 50, 100, 150 personas, acogiéndonos a lo que dice la ley 1811, que podemos coger un carril, pero además al derecho a movilizarnos en nuestro país usando las bicicletas. Pareciera, ¿sí?, que al resto de la humanidad le parece un delito que las personas disfruten su país de otra manera, y es una constante disputa. Y a eso se le suman unas medidas que van en contravía de esa acción y que son realizadas por nuestro mismo Estado y nuestras concesiones, que cada vez llenan las carreteras de calles de avisos grandísimos que dicen ciclista, ir por la berma, cuando el Código Nacional de Tránsito es muy claro y la berma solo se puede usar para caminar, para estacionarse en caso de emergencia, ¿sí?, hasta para mover animales, pero no para movilizarse en bicicleta. Son los ciclistas, otro actor vial, igual que los vehículos que van en moto, carro, buses, tractomulas, que deben movilizarse utilizando el carril y ocupando uno de los carriles. Empezamos a ver este tipo de falsa publicidad o de publicidad engañosa o de información, porque no es publicidad, más bien de información engañosa en nuestras calles y carreteras. Y tercero, tenemos un grave problema y son con los malos embajadores del ciclismo. Tenemos un montón de organizaciones, de personas que se reúnen a decirle a la gente, nosotros somos los dueños del mundo, podemos ir en contravía, podemos pasarnos los semáforos, organicemos eventos para que la gente demuestre cómo puede pasar entre Transmilenios y buses y carros de la manera más rápida y enviándole un mal mensaje que nos desvirtúa todo lo que estamos conversando acá. Decirle a las personas, oiga, usted tiene que respetar a los ciclistas, es muy berraco cuando usted un ciclista se le viene en contravía en los espejos de su carro y es que usted más adelante piense en que tenemos que cuidar a los ciclistas, si no se cuidan a sí mismos. Entonces, que también valga este espacio para explicarle a las personas que nos dedicamos a promover la bicicleta, que tenemos que hacerlo de verdad, ¿sí? Y que ser muy juiciosos en entender que la bicicleta no es un juguete, es un vehículo, y como vehículo, pues tiene que responder a las normas de tránsito. Lo digo porque a mí, a nuestra organización, nos costó también mucho aprendizaje hacerlo, ¿sí? Porque cuando uno empieza con mucha alegría, mucha festividad, y después se da cuenta de pilas el mensaje que estás dando. Y las personas que llevamos varios años en esto, Subo Hacia la Bici tiene 9 años de pedalear, Ciclas no sé cuántos años, tiene como 13 años, bueno, y la asociación y bueno, demás, Fran y todo el grupo, creo que son personas que ya muchos años en esto y todos empezamos con esa energía y empezamos a darnos cuenta de la importancia de hacer un mensaje correcto. Entonces, para ir como contribuyendo a esta discusión, me voy con el tema de los instrumentos para el control de las velocidades, me voy con el tema de entender que hay unos espacios compartidos y a los cuales tenemos derecho y no hay que mendigar ese derecho, es un derecho adquirido que nos costó trabajo entenderlo. Hace apenas 6 años podían multar a un ciclista, a Lucho Herrera, por ir con el lote de bicicletas de sus amigos pedaleando por el país, porque el Código Nacional de Tránsito decía que teníamos que ir uno a uno detrás cada vez que usáramos la bicicleta en grupo, y fue parte de este equipo de trabajo y gente que está aquí camellando y seguramente nos está escuchando, los que fuimos al Congreso, recogimos las firmas, hablamos con el Ministerio de Transporte, se trabajó la ley 1811, la resolución 160 y demás cosas que todavía nos faltan un montón, pero que hemos ganado esos derechos. Y tercero, pues que hay que empezar a ser ejemplo, porque es muy berraco defender este medio de transporte tan bonito que tenemos, tan útil, tan seguro, pero que podemos volver inseguro promoviendo pues malos comportamientos, y hay que hacer un mea culpa en esa tarea. Muchas gracias, Fabián. Fabián de una vez entró en un tema que es lo que quisiéramos en este final de conversatorio, y es un poco el tema propositivo. Me gustaría que ustedes, que no solo, digamos, están en organizaciones, sino que además son ciclistas cotidianos, pues de alguna manera nos pudieran opinar sobre ustedes qué pedirían, ustedes qué creen que se requiere como fortalecer en los próximos años para que esto siga cambiando. Insisto,
yo veo que en nuestras ciudades cada vez tenemos más ciclistas, el crecimiento es increíble. La autopista norte en los últimos años, los sábados y domingos, es increíble la cantidad de ciclistas que salen hacia o la calle 80, bueno, prácticamente todas las salidas en Bogotá. Yo sé que en Medellín, Mauro, es lo mismo en el ciclismo deportivo. Nosotros el domingo la subida a patios son 5.000 ciclistas en hora y 6.000, dice ya Fabián, y nosotros, y unos pocos carros. Nosotros en algún momento pusimos que la Calera era una vía compartida con prioridad ciclista y los vecinos de la Calera, los que tienen las camionetas, pues no les gustó mucho el tema. Pero un poco para que ustedes lo sientan más y arranquemos esta parte de reflexión. Imagínense que en Bogotá tenemos un programa espectacular que se llama Al Colegio en Bici. Y Al Colegio en Bici es que a los barrios más pobres de la ciudad promovemos y apoyamos a que los niños vayan al colegio en bicicleta, los que no pueden ir a pie y que les toca un poquito lejos, y es un programa maravilloso, pero a uno le da de todas formas mucho susto y uno piensa cómo logramos que al colegio en bici se parezca cada vez más a la seguridad de una ciudad desarrollada y no sigamos con las mismas debilidades y con la misma vulnerabilidad hacia los ciclistas. No sé, Francisco, y en general le preguntaría esto a Francisco Arnani, a Miro, ¿qué creen ustedes que debería ser lo prioritario? Si nosotros tuviéramos unos recursos limitados, ¿hacia dónde deberíamos estar trabajando en los próximos años? Francisco. Hola, listo. Pues yo he analizado mucho desde lo que me sucedió y desde todo lo que pasa en este país. Yo pienso que faltan leyes que protejan más al ciclista. Digamos, las leyes existen, sino que no se aplican. Por ejemplo, lo que me pasó a mí da cárcel, pero nos lo explicaba Rodrigo Rojas, el representante de la Cámara por Boyacá, que la Fiscalía y las cortes están tan colapsadas que no pueden judicializar a esta gente. O sea, no hay ni siquiera cárcel para esta gente, no hay capacidad. Entonces, uno de los análisis que yo he hecho cada vez que me entrevistan es el mensaje que está dando la Fiscalía y la justicia en este país es que cualquier persona puede salir en un carro, atropellar y matar a un ciclista o un peatón, que en ese país no va a pasar nada. Se aparecen a los 8 días, 9 días, ni siquiera dan la cara, ponen a un abogado que dé la cara por ellos y no van a pagar cárcel. ¿Por qué va a pagar cárcel este señor Vivas en Santa Marta por haber matado a 6 pelados? Porque estaba borracho. Pero si el tipo se hubiera escapado, hubiera aparecido 8 días después, no le hubiera pasado nada. Estaría en ese momento libre. Y hubiera metido mano como les metieron el caso. Entonces yo pienso que una de esas cosas, un elemento es que la gente tenga miedo a la hora de tocar a un ciclista, tocar a un peatón. O sea, con eso yo pienso que la gente pensaría muchísimo, hasta pensaría en bajarse del carro y empezar a andar en otro tipo de medios, porque les daría tanto miedo hacerle daño a otro que cambiaría un poco el pensar de la sociedad. Yo he hecho muchos análisis y comparto mucho lo que decía Fabián ahora con respecto a la ley 1811 nos ha dado un derecho súper importante y creo que muy pocos ciclistas lo conocen. Y es el mismo derecho de utilizar las vías del país como las utiliza cualquier tipo de vehículo a motor. O sea, tenemos los mismos derechos. Y eso la gente no lo entiende y tampoco se ha apoderado del tema. El simple hecho de no usar el casco, el simple hecho de no hacerse visible en la vía,
de tener esa responsabilidad que cualquier persona que se monte en cualquier tipo de vehículo, sea con motor o sin motor. No asumir esa responsabilidad como es, no nos da el derecho. Y ahí es, pues, pienso que es un tema a debatir y a educar, sobre todo al ciclista, porque digamos que el ciclista también hace parte fundamental en el rol de enseñar y educar al resto. Un poco lo que ustedes están trabajando desde todas las organizaciones, lo que hace Miro, que es el que más conozco, de volver visible a los ciclistas y entrar en conciencia de lo que es comportarse en la vida. No es un hecho. Yo he hecho cinco reflexiones, solamente voy a nombrar una en este momento, y es, si queremos hablar de consumo, hablemos del que nos permita sobrevivir en las vías. Y ahí un poco es la reflexión de a qué estamos diseñando o cómo estamos diseñando las vías, si las estamos diseñando para ser más rápidas o más seguras. Porque yo he estado en muchas situaciones trabajando desde la alcaldía de Cali con movilidad e infraestructura, entregando una vía que es la vía Cali-Jamundí, que le agregamos un tercer carril, iba a tener 3 semáforos peatonales y la comunidad se paró y se disgustó, iban a hacer huelgas porque tenía 3 semáforos peatonales y que si le estaban agregando un carril adicional era porque la vía tenía que ser supremamente rápida. Entonces ahí también entra el tema del consumo, y es, ¿estamos buscando carros más seguros o carros más rápidos? Y si queremos carros más rápidos, entonces vamos a tener las consecuencias de situaciones como la mía o como la que vivió Emiro con su hermano. Entonces, la gente no cae en razón de lo que pasa y en lo que quiere consumir. Este es mi aporte hasta aquí para darle también derecho a los otros. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy acertadas tus recomendaciones frente a la autoridad, frente a la infraestructura. Creo que sí, esos son elementos que requieren que sigamos trabajando fuertemente. Emiro, como decía Francisco, pues lleva un tiempo trabajando, ha trabajado de cerca con las autoridades, con la Secretaría de Movilidad trabajamos con Emiro y ha sido un gran aliado. ¿Qué crees que hace falta? ¿Hacia dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? Bueno, pues primero que todo, yo sí pienso que hay un tema de justicia que estaba faltante. Yo recuerdo el día que falleció mi hermano, que entrevistaron al alcalde Peñalosa y él dijo, es que en Holanda, en los Países Bajos, matar a un ciclista da 20 años. Y analizando el caso de mi hermano, en todas las audiencias que han habido en estos 4 años, no ha pasado nada, sencillamente es porque, como dice Francisco, no hay un tema claro en la justicia. Nosotros, por ejemplo, le hemos dicho al abogado, oiga, mire, la ley 1811 en 1.5 metros. Entonces me dice, sí, yo le digo al juez que aquí en la ley 1811 un conductor de sobrepasar a un ciclista a una distancia no menor a 1.5 metros y al señor no se la respetaron. Sí, pero y que, o sea, al final el 1.5 se queda como en un mensaje, pero a la hora de un juicio no tiene ninguna validez. Por eso, pues en el caso de mi hermano, en el caso de Francisco, en el caso de Ana Valentina, José Antonio, y bueno, todas las personas que ya conocemos, pues no ha pasado nada. Entonces hay un tema de justicia que sí me parece que se debería ser como de los más prioritarios, porque al menos debería dar un mensaje, al menos de susto, yo no sé, que cuando uno conduzca un vehículo y sienta que va entre unas latas, puede llegar a generar un fallo. El otro tema que yo quería comentar es que a mí me parece que también faltan mucho temas de comunicar los diferentes mensajes, tanto para ciclistas y para conductores. Yo, la verdad, yo la única forma para ver estos mensajes es porque conozco a todas las personas que estamos acá y otras personas y colectivos y grupos y temas de ciclismo, pero nos enteramos en la comunidad de los que de pronto estamos como asociados al ciclismo, pero ya la persona del común no tiene ni idea de ley 1811, el ciclista que no pertenece a ningún grupo ni nada, sencillamente no va a una tienda, compra una bicicleta y es una venta muy, compre bicicleta y chao.
pero ¿por qué no le ofrecen unas luces? ¿Por qué no le hablan de la ley 1811? ¿Por qué no le hablan de la importancia de respetar las señales de tránsito? Usted compra un carro, llega a un concesionario y tampoco le dicen, sí, vale tanto, tiene estas especificaciones, pero no le hablan de la ley 1811, no le dicen que hay actores más vulnerables en la vía como ciclistas y peatones, que tiene que sobrepasar a los ciclistas en 1.5 metros. Algo que nosotros analizamos mucho adicionalmente es la matriz de colección que usted mostraba al comienzo, y por eso muchas de las campañas las enfocamos con carga. Sí. Nosotros nos movemos mucho, digamos, en lo que es Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, de pronto por cercanía a Bogotá, y sí vemos que cuando un vehículo de carga, por ejemplo, pertenece a una empresa, sí, digamos, tiene más acceso a capacitaciones, a mensajes, a juegos de roles y ese tipo de cosas. Pero el conductor que tiene un camión, que sencillamente de pronto no tiene acceso a información, a redes sociales, a mensajes, sencillamente él va por su camino, alguien lo contrata, le dicen lleve esto de un punto A a un punto B, una carga, pero él no tiene ni idea del 1.5 metros, de actores vulnerables, de respetar a los ciclistas, peatones, a todos estos tipos, a tipos de actores vulnerables. Entonces ahí falta mucha información y que se unan más personas que de pronto pueden llegar a tener acceso a esa información. No sé, medios de comunicación, empresas. Por ejemplo, ahora hay mucha empresa que se está asociando al ciclismo, pero dicen, sí, yo promociono, patrocino ciclismo, pero cuando han enviado un mensaje de seguridad vial, por ejemplo. Sí, nosotros patrocinamos a tal ciclista, pero nunca dicen, oiga, tenemos acceso a una comunidad muy grande de personas, de sociedad, pero no les estamos enviando un mensaje adicional, sino como, sí, yo patrocino el ciclismo, patrocino a tal ciclista, pero no se están metiendo, digamos, en temas de, por ejemplo, de seguridad vial. Entonces, hay mucho conductor que sencillamente no le está llegando el mensaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Ana Valentina en Paipa, y ese fue sencillamente uno de los conductores de los que yo estoy comentando, por dar un ejemplo. No le respetan 1.5 metros, ve al grupo de ciclistas como un estorbo y genera el siniestro vial donde fallece Ana Valentina. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos conductores pueden estar en las vías desconociendo todo lo que nosotros estamos conversando el día de hoy? ¿Cuántos ciclistas están en la vía sin reflectivo, sin casco? Porque no les llega un mensaje, porque para él sencillamente no es importante usar el casco, no es consciente de que si sale a las 4:30 de la mañana a trabajar, la importancia de un reflectivo, una luz, ese tipo de elementos. Entonces sí falta masificar, que más personas se unen, que más personas que se unan, que tienen acceso a esas comunidades grandes de personas, ayuden a promover un mensaje, como dice Fabián, un mensaje correcto, independientemente que sea conductor o ciclista. Eso es como lo que prioritario. Muchas gracias, Timiro. Muchas gracias por tus conceptos, también muy valiosos. Coincidimos entonces con Francisco en el tema de la justicia, en el tema de... Y es que aquí, sí, yo sí quisiera intervenir un segundito. El tema de construir autoridad no es únicamente tener cámaras. El tema es que al final del día yo sienta que voy a ser sancionado si no cumplo las normas. Muchas veces los colombianos dicen, no, así me pongan una multa, así me toman una foto, yo dejo pasar 2 o 3 años, no pago el comparendo y ya, listo, no me pasó nada. O como decía Francisco, mucho más dramático, pues el tema de impunidad frente a un homicidio culposo. Entonces, eso es crítico y pues lo otro que tú mencionas, que es en lo que vienes trabajando y creo que nos hace mucha falta y lo agradecemos, pues todo el tema de ese cambio de comportamiento, de esa ignorancia que tenemos gigantesca, no tenemos claro los riesgos, entonces no
no hacemos nada para evitarlos, tanto desde el punto de vista del ciclista como de los otros actores. Yo quería también, ya Hernán, que nos contaras ya un poco también desde esa visión del ciclismo deportivo que recorre todas las carreteras del país. ¿Qué crees que se debería priorizar? Nosotros tuvimos hace un poco más de 2 meses una tragedia en Cundinamarca, que fue la fatalidad de Julián Esteban, que era una promesa enorme del ciclismo, que nos dolió muchísimo a todos y no, digamos que no es la única, tenemos periódicamente ese tipo de tragedias. Creo que hasta Nairo, hace como 1 año y medio lo atropellaron allá en Boyacá, o sea, realmente ahí tenemos un riesgo permanente de nuestros campeones, de los héroes, digamos, que nos hacen orgullosos. ¿Ustedes cómo ven qué necesitamos hacer para cambiar eso en las carreteras? Sí, Juan Pablo, sí, ese tema es bien importante con respecto a que se exponen los ciclistas de alta competencia y los ciclistas que son aficionados a la práctica deportiva, pues tienen un riesgo diario porque se entrena, un ciclista de alta competencia entrena 5 o 6 horas al día durante los 7 días de la semana. Entonces, prácticamente está el 80% de su vida transcurre ahí encima de una bicicleta. Y a corto plazo nosotros hemos estado trabajando pues con políticas pues de sensibilización, que es lo primero que uno tiene a la mano, que es la campaña del 1.5 metros, que es una campaña internacional, que es una campaña avalada por la OMS, por la ONU, pues el efecto Venturi. Es una campaña que en la alta velocidad es beneficiosa para tanto pues para el ciclista como para el conductor, para poder pasar al ciclista. 1,5 metros es la distancia mínima. A eso, digamos, apuntarle en primer plano, que es una política, digamos, de sensibilización y culturización del comportamiento vial. Acompañado de esto, es practicar también políticas de señalización. Señalización, pues, señalización respeto a los ciclistas, señalización también del mismo 1.5 metros. Ese tema de señalización, de lo que hablamos ahora con respecto al tema de Dayana y Julián, cuando uno ya entra más detalladamente a mirar este tema, hay un tema complejo y es de infraestructura. Un tema que pues ya es a más largo plazo, que también lo exponía Francisco, que es el tema de infraestructura, y es cuando uno ve estos accidentes de Dayana y de Julián, uno revisa los videos y ve que en las dos situaciones la carretera tenía sus inconvenientes, vehículos de carga no tienen sus puntos ciegos, el ciclista también es osado, pasa el camión por la izquierda y se sufre en algún momento este tipo de condiciones. Entonces, una política a más largo plazo sería la política de infraestructura. En este momento todavía hay muchas de las carreteras donde circulan los ciclistas de alta competición y están sin berma. Entonces también Juan Pablo exponía el caso de Nairo Quintana, es un deportista de alta competencia, todo el mundo lo reconoce, pero de igual manera llevan escoltas, llevan sus motos, sus escoltas y sufren accidentes. Entonces, ¿qué podemos esperar de los demás ciclistas que salen así como nos dice Fabián, a las 3, 4 de la mañana, sin luces, sin casco? O sea, somos muy vulnerables, estamos muy vulnerables y requerimos, digamos, como estas políticas que están haciendo ahora de las ciclorrutas, especificar ya con los aislamientos visuales para que el ciclista tenga sus propias vías. Y es una cultura internacional, porque cuando uno se enfoca mucho, digamos, a lo que plantea Francisco, que es que aquí en Colombia, pero el fin de semana pasado fueron los campeonatos mundiales de ciclismo. ¿Sí? Y en esos campeonatos mundiales de ciclismo, un ciclista profesional, es profesional que estaba haciendo una actividad ciclística, falleció en Bélgica, que es la cuna del ciclismo mundial, y fallece en un accidente de tránsito. Entonces, esto es más amplio, hay políticas internacionales que están trabajando pues, en todo este desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible también se lanza la bicicleta como un instrumento de transporte más dado a todo este sistema de desarrollo sostenible.
y viene creciendo todo el impulso de la bicicleta. Entonces se requieren más autopistas exclusivas para los servicios. Entonces los actores viales, cada uno tiene su medio de transporte, entonces vías para los peatones, vías para las bicicletas, vías para las motocicletas, vías para los vehículos de carga, vías para los vehículos de alta velocidad, y se requiere de esa forma, porque pues cuando se comparten estas avenidas como las que tenemos ahora sin bermas, porque pues la berma es un medio de protección para los ciclistas, pero pues hay muchas carreteras que en las concesiones y pues digamos todo ese tema de contratación pública se deja de un lado este mínimo que requiere de salvaguardar la vía, que es la berma, ¿sí? Inclusive pues nosotros en autopistas como la autopista norte, que tienen 3, 4 carriles y tienen un carril de berma, en altos volúmenes de tráfico, no se respeta la berma y se va por esa vía. Entonces, lo que decía Fabián, faltan políticas también de justicia, de normativa, porque es ese respeto a que invado el carril que no me conviene, como el ciclista invade el de Transmilenio, pero también el carro invade el de la ambulancia y estamos en la berma, entonces no hay un respeto. Entonces, es trabajar también con esas políticas a largo plazo y ajustar esas normas. No es lo mismo legislar una velocidad de 100 kilómetros para lo que les decía anteriormente, para una tractomula que lleva 200, 300 kilos o varias toneladas en carga, frente a un vehículo que pues se puede maniobrar más fácilmente. Entonces, la Asociación Colombiana de Ciclistas viene trabajando frente a esas políticas, pues inicialmente de sensibilización y después sí ya con el tema de legislación, de temas ya de justicia y el tema de infraestructura. Y eso es una política mundial que tenemos que acogernos a eso. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos a cerrar el conversatorio con nuestros 3 colectivos. Yo pienso que un trabajo muy chévere debe ser liderar un colectivo. Creo que ustedes tienen un súper trabajo porque yo me imagino logran inspirar mucha gente, tienen ese momento semanal donde guían, no sé, 1000 personas. Mauro, creo que Mauro, Fabián tienen unos colectivos grandísimos, Fran también. ¿Cómo aprovechar mejor ese espacio que ustedes han venido construyendo con los jóvenes en las ciudades, donde realmente al final de una ciclada lo que tienen ustedes es una cantidad de gente feliz por la experiencia? ¿Cómo poder potenciar eso? ¿Cómo seguir enriqueciendo ese rol de los colectivos en torno a que sea mejor moverse en bicicleta en la ciudad? ¿Cómo ves eso, Fran? ¿Qué crees que pueden hacer desde ese espacio que han venido construyendo con mucho esfuerzo y con mucho éxito? Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo tengo que agradecerte que me pongas al mismo nivel de ciclas y de eso hacia la bici, porque realmente las damas no somos tan grandes, o sea, no somos un colectivo para comenzar, somos más una iniciativa pedagógica. Bueno, tengo mucha información en la cabeza, porque escuchando a cada uno de los invitados, obviamente uno aprende de todo el mundo. Bueno, inicialmente tengo que decir que lo que nosotras hemos hecho, y bueno, para contextualizar a quienes no conocen quiénes son las damas de la bici. Las damas de la bici somos 2 mujeres maduras que decidimos hacer activismo y mostrarle a otras mujeres de todas las edades y condiciones cuáles son esos beneficios que trae la bicicleta como medio de transporte, pero específicamente para nosotras como mujeres en cuanto a la movilidad. Y si analizamos la parte histórica de la bicicleta en las mujeres, lo que significó la emancipación, que llevó a las mujeres al sufragio, que llevó a las mujeres a la lucha por sus derechos, en fin, o sea, la bicicleta tiene todas las ventajas y eso es lo que siempre decimos. Yo siempre repito, pues como nosotros somos mamás y mamás ya de adultos, nosotras entendimos desde el principio que la mejor manera de enseñar era como lo hicimos con nuestros hijos, con el ejemplo. Y es lo que hacemos. Se ha mencionado aquí normatividad, legislación, bueno, muchas cosas. Y sí, definitivamente, todo lo que hemos mencionado falta.
de todo falta y falta mucho. No podemos decir que falta poco, porque realmente el trabajo que hay por hacer es muchísimo. Voy a retomar un poquito algunas frases que dijeron todos en sus intervenciones. Y esto sí es digamos que es una inquietud mía muy personal respecto a la movilidad. Y es que hablaban de publicidad engañosa, mencionaban fenómenos, consumo, hasta compra de un carro. Y en lo personal, yo aprendí a conducir muy joven en los carros que había en mi casa, pero nunca los usé. Realmente nunca pude con los carros, o sea, es un asunto muy mío, pero yo nunca me gustó el vehículo motorizado, porque para mí significaba como quitarme libertad. Yo quería en un carro, no sé, en un trancón, dejarlo tirado y seguir caminando. Me pasaba cuando joven. Pero hay un aspecto que a mí siempre me ha parecido, ha llamado mucho mi atención, y es que cuando uno ve la publicidad automotriz, es increíblemente irresponsable. Uno escucha frases como no tienes límite, o cosas como llega hasta donde quieras, y efectivamente las imágenes van a eso. Uno ve el carro en una carretera sola y la velocidad, y ve uno que no hay otro actor vial, lo único que existe es el carro metido en el río, el carro metido en el bosque, el carro en la carretera, el carro en la ciudad, pero siempre solo. O sea, es muy raro que una publicidad automotriz sea realista. Entonces, cuando mencionaba publicidad engañosa, recordé ese tema que pues siempre me ha inquietado mucho. ¿A qué voy con todo esto? A que definitivamente, independiente de que claro que nos falta legislación, claro que nos falta, que yo siempre he considerado que falta mucho de comunicación interna entre las diferentes entidades estatales y distritales que deben trabajar estos temas de movilidad, de seguridad, en fin, educación. Incluso esto debería ser un tema en el que debería estar incluida la Secretaría de Educación, o sea, que los niños desde pequeños entiendan qué significa ser un actor vial, ¿sí? Como mencionaba desde el principio, independiente del medio de transporte en que nos movemos. Pero sí considero que socialmente hay que replantear muchos temas, muchos. Todos los que he mencionado hasta ahora y muchos más, ¿sí? Muchos otros. El hecho de que cada uno esté trabajando digamos, en su entorno con el tema que más le interesa, ¿sí? Yo siempre he dicho que las damas no somos competitivas para nada. Nosotros no nos interesa ni llegar primero, no, nos interesa llegar seguras, estar tranquilas, disfrutar el recorrido, y todo eso es lo que nosotros mostramos, ¿sí? Repito, enseñamos con el ejemplo, porque básicamente nosotras nos llamamos las damas de la bici, porque fue la gente la que nos llamó así, porque la gente empezó a darse cuenta que nosotras probábamos diferente, siempre respetando las señales de tránsito, siempre respetando a nuestros compañeros ciclistas, a otros actores viales. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros como activistas, y esto refiriéndome a la inquietud que surgía ahora de lo que cada uno está haciendo desde su activismo, es que sí tenemos una responsabilidad muy seria en cómo nos comportamos, ¿sí? Porque eso lo está viendo la gente. Si la gente está viendo que somos o tenemos una bandera, caramba, tenemos que ser consecuentes con eso. Y bueno, definitivamente todo el trabajo que hay por hacer, de todo de todos estos temas que hemos estado mencionando, nosotros seguimos trabajando en lo que siempre hemos hecho, lo que nos propusimos, ¿sí? Que es darle a conocer a la gente a la que podemos llegar, qué es lo que nosotros como ciclistas debemos hacer, no solo por nosotros, sino por el entorno. ¿Sí? Porque es que alguno mencionaba en algún momento el ciclista que va en contravía, creo que si no estoy mal fue Fabián, el ciclista que se mete en contravía, el ciclista que desafía, no, resulta que hay que entender que realmente sí tenemos esa responsabilidad vial, aunque estemos caminando, la tenemos. Y eso es parte de ser ciudadanos, y todo es parte del entorno que estamos construyendo a diario. Entonces, definitivamente sí, sigo insistiendo en que hace mucha falta la difusión, no solo de las leyes, de la normatividad. Ahora, cuando hablamos de normatividad suena como muy laxo. Ya estamos,
ya estamos corticos de tiempo. Si quieres, cierra ahí la idea para poder oír a Fabián y a Mauro. Bien, gracias. Entonces, estamos hablando de leyes, normatividades, leyes. Las leyes se deben hacer cumplir. Entonces, también es importante un buen avance en cuanto a legislación. En fin, son muchos los temas que hay por tratar, pero definitivamente sí tenemos muchísimo trabajo por hacer. Todos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por todo ese trabajo que haces desde ese colectivo que realmente es ejemplar. Es muy bonito todo el mensaje. Bueno, Fabián, usted sabe que montar en bici en Suba siempre ha sido difícil, pero a pesar de eso creo que es como la localidad que más ciclistas tiene. Y pues en parte todo ese trabajo que ustedes han venido haciendo también ha venido consolidando eso. ¿Cómo logramos con ese capital, digamos, que han venido construyendo, direccionarlo hacia un ciclismo más seguro? Bueno, estamos muy cortos de tiempo. Yo quiero insistir en la tesis de que la bicicleta es un vehículo, no es un juguete. Tenemos que graduarla de juguete. Nos divertimos mucho en ella, andamos por lugares mágicos, conocemos la ciudad, tenemos otras sensaciones y demás. Pero pues si no entendemos ese tema de que estamos sobre un vehículo, creo que va a ser muy lamentable. Hace una semana me invitaban a hablar sobre ese tema de imprudencias de ciclistas en Caracol a raíz de un muchacho que iba en una bicicleta en una sola rueda y se le va contra la tractomula en la avenida Boyacá. No sé si ustedes pudieron ver algo de ese video. La verdad es tenebroso. O sea, es una persona que va en una sola rueda, se va de frente a una tractomula y la esquiva. Después va el mismo muchacho, va frente a una buceta y la esquiva en el último instante. Y el juego es ese. Entonces, asustar supuestamente al conductor, que quién sabe puede ir recogiendo plata, mirando el celular, o simplemente en un vehículo pesado, o sea, es una tractomula. Es increíble que uno no entiende cómo las personas pueden llegar a hacer ese tipo de cosas. Y entrevistaban al muchacho al otro día. Y el man decía, no, es que mi deporte es mostrar lo hábil que soy. La verdad no me arrepiento, creo que no es un buen mensaje, pero pues pocas personas podemos hacer esto. O sea, una vaina fue madre detrás del hecho estar frente a las cámaras, frente a todo el país y decir, o sea, soy una chimba de persona, síganme. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo, que no comprendamos eso. Yo llevo los últimos 3, 4 años me he dedicado mucho al ciclismo de ruta. Pues ustedes saben que yo me muevo en bicicleta todos los días por la ciudad, movemos gente y demás, pero mucho a hacer el ciclismo de ruta. Y he pensado que las personas a veces se quedan con el chip como de la carrera, la vaina, y no entender que estamos en medio de una realidad vial, y finalmente pues hay que comportarnos de esa manera, de entender de que si vamos a 40, 50 kilómetros por hora en un lote, pero vamos a entrar a un pueblo calmados, ¿sí? La carretera abierta es muy diferente cuando entramos a un pueblo, puede salir un niño, un perro, cualquiera, y nosotros vamos en bicicleta. Entonces, entender que vamos sobre un vehículo, creo que hay que hacerle mayor carrera a eso. Hay que graduar a la bicicleta de vehículo, nosotros los ciclistas entenderlo, para ver si lo entienden los demás actores viales. Porque es que la persona que va detrás de un carro, en un volante, lo que ve al frente es un montón de gente jugando, en vez de entender que hay un montón de gente movilizándose bajo los mismos derechos que usted tiene a estar tras un volante o a estar tras el manubrio de una moto. Si entendemos que estamos en una relación de pares, cambia eso. Y con esto termino. La gente se queja mucho cuando ve a ciclistas al frente porque asumen que están frente a un estorbo. Y es porque no han entendido que es al frente de un vehículo. Cuando una persona ve muchos carros al frente, dice, hay tráfico. ¿Sí? Cuando una persona ve a unos ciclistas al frente, dice, estos que se creen. Entonces, empecemos a entender que la bicicleta es un vehículo y seguramente mejorará un poco la relación entre todos los actores viales. Y de ahí el respeto a nuestra vida, nuestra integridad y nuestro derecho a disfrutar nuestro país de la mejor manera, que es en bicicleta.
Gracias por la invitación de paso. Muchas gracias, Fabián. Mauro, sus recomendaciones de cierre. No, pues las recomendaciones es entrenar en habilidades y destrezas, porque así como estamos pidiendo fiscalización, que pues es legislación, pero también es control y castigo, también nosotros tenemos que desarrollar habilidades y destrezas para evadir ciertos tipos de comportamientos, vehículos o amenazas que veamos. Ahorita estabas hablando que uno se siente muy bien en un ciclopaseo y todo el mundo termina feliz, pero la masa no le llega todo el mensaje. El reto es cómo le llegamos con ese mensaje. Entonces, por eso es que dedicamos tiempo a hablar con la prensa, a hablar con los estudiantes, a participar de este tipo de espacios y también escribir, no mucho, hacer cositas, pues ahora está de moda TikTok, y entonces eso le cala a la gente joven, es cuestionar también, porque es que lo que estamos viviendo hoy son las medidas y las determinaciones de antier, de hace 1, 2, 3, 5 años, y hay una responsabilidad grande. O sea, el resultado no es nada satisfactorio de lo que estamos viendo, del lobby automotriz, concesionario y de políticos que desafortunadamente están haciendo lobbies para vender carros, motos y de vender la vía muy poco. Entonces, pues construyen superavenidas para que haya buen flujo, pero vemos que cuando no hay taco, cuando no hay tráfico, eso se convierte en un matadero. Entonces, pues, no sé, el proyecto de 50 Vive al 100 creo que es uno de sus objetivos, promover leyes, y pues desde la Bicirred estamos totalmente dispuestos, desde el colectivo Ciclas y desde Mauricio Mesa, a ver cómo le hacemos, no solamente leyes de los que se evaden, de los que se dejan tirado al muerto o al herido, sino también de los que roban y no hay leyes que controlen, o simplemente de velocidad, ¿cierto? Hablamos de 30, en Chile ya están en 20, hablamos de 60, ya pues debería de ser 50, ¿cierto? Y pues sigo preguntándome, 4G, y al borde de pueblitos que toda la vida pues la escuela estaba al frente y ya le pasaron una 4G, y entonces ahora qué van a hacer, y ve uno es en la Berma motos a 100 porque es que los carros van a 150. Entonces, no sé, hay una cosa de educación, de conciencia, de fiscalización. Cuando estuvieron aquí en Medellín, el personaje decía que campañas eran vanas si no había fiscalización, y pues nuestro sistema judicial sí está que muy complicado. Pero seguimos, lo que nos mueve la utopía y los pedales, nuestra propia energía. Súper, Gracias Mauro, por la muchísimas invitación. gracias. Bueno, yo quería agradecerles a todos, Emiro, Francisco, Mauro, Fabián, Fran, Hernán, por todo este espacio, por compartir con nosotros su experiencia. A Juan Pablo, obviamente, también, porque ha sido un líder en el tema desde la Secretaría, cuando estuvo allí, ahora desde la academia, a invitarlos a todos ustedes a ser parte activa de este proyecto Conduce a 50, Vive al 100. Queremos cabildear juntos, queremos mejorar las circunstancias de los ciclistas, de los peatones, y queremos efectivamente tener un Estado que responda de forma efectiva ante cualquiera de estos riesgos, y que no tengamos miedo. Esto de tener miedo de movilizarse no tiene sentido. Fabián tiene razón. Somos todos actores con los mismos derechos, todos estamos tratando de vivir y sobrellevar nuestra vida con diferentes vehículos, no deberíamos tener derechos diferenciados
en ese espacio que nos pertenece a todos. De verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo y este espacio. Nos estaremos comunicando con ustedes y que tengan una buena noche. Mónica, ¿yo puedo terminar con una pequeña reflexión? Claro que sí, Francisco. Bueno, algo que llega como una reflexión de todo lo que me sucedió y es, nos pueden faltar vías, pero no nos puede faltar humanidad. Creo que con ese principio de humanidad, yo creo que todo esto cambiaría. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias Buenas a noches a todos. Muchas Seguiremos. gracias a todos. Buenas noches. Seguiremos Gracias. trabajando. Seguimos con nuestro lema, en la vía todos queremos la vida. Hasta luego. que Hey, estén muy bien. Francisco, Chao, mis gusto. respetos. Bueno, gracias. Admirable lo que ha hecho, man. Gracias, muchachos. Ahí los estoy siguiendo ya casi todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias. chao. Gracias, Francisco, por compartir Gracias. y por Gracias. cerrar. Muy amable. Bueno.